Afganistán. El país más peligroso del mundo. Esto puede variar según diferentes factores y fuentes internacionales, como el nivel de violencia, inestabilidad política, presencia de terrorismo, crimen organizado y conflictos armados. Exploraremos uno de los países que frecuentemente aparece en los primeros lugares de los rankings de peligro a nivel global. Afganistán. Hoy viajaremos a Afganistán, un país que ha vivido bajo la sombra de conflictos, guerras y tensiones geopolíticas durante décadas. Desde la invasión soviética en los años 80 hasta el reciente colapso del gobierno apoyado por Occidente en 2021, Afganistán ha sido el epicentro de violencia continua, inseguridad y un complejo entramado de problemas sociales y económicos. Según varios informes de organizaciones como el Instituto para la Economía y la Paz, IEP, que publica el Índice de Paz Global, y fuentes como Naciones Unidas, Afganistán ha sido catalogado consistentemente como el país más peligroso en los últimos años. Un país atrapado en conflictos interminables. La historia moderna de Afganistán está marcada por conflictos casi ininterrumpidos. Durante la invasión soviética, que comenzó en 1979, el país se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas soviéticas y los grupos muyahidines, apoyados por Estados Unidos. Este conflicto dejó cientos de miles de muertos, destruyó infraestructuras y desató una ola de inestabilidad que persistiría por años. En 1989, cuando las tropas soviéticas se retiraron, Afganistán no experimentó la paz. En su lugar, el vacío de poder derivó en una guerra civil brutal entre facciones rivales. En 1996, los talibanes tomaron el control de la capital, Kabul, e impusieron una interpretación estricta de la ley islámica. Esto llevó a violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente contra mujeres y minorías, y transformó al país en un refugio para grupos terroristas como Al-Qaeda. La situación cambió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando una coalición liderada por Estados Unidos invadió Afganistán con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y derrocar a los talibanes. A lo largo de los siguientes 20 años, aunque el gobierno afgano fue apoyado por Occidente, la insurgencia talibán continuó y se intensificó. En agosto de 2021, después de que Estados Unidos y sus aliados retiraran sus tropas, los talibanes retomaron el control de Kabul. El país volvió a sumirse en una crisis política y humanitaria. Los efectos de la violencia. El impacto de estos conflictos ha sido devastador. Según cifras de las Naciones Unidas, más de 100.000 civiles afganos han muerto desde 2009, cuando la ONU comenzó a llevar un registro sistemático de las víctimas civiles del conflicto. Las cifras de víctimas son aún mayores si incluimos a combatientes talibanes, fuerzas de seguridad afganas y extranjeros. La violencia es generalizada y afecta tanto a áreas urbanas como rurales. Grupos insurgentes llevan a cabo ataques suicidas, emboscadas y secuestros, y el crimen organizado también está presente en forma de tráfico de drogas y armas. El narcotráfico es una de las fuentes principales de financiamiento para los grupos terroristas, lo que agrava aún más la inseguridad en el país. Afganistán es el mayor productor de opio del mundo, y este comercio ilegal impulsa la corrupción y financia el conflicto armado. Inseguridad diaria. Para los ciudadanos afganos, la inseguridad diaria es un hecho de la vida. Las explosiones y ataques suicidas en mercados, mezquitas y escuelas son comunes. Y la incertidumbre política desde el regreso de los talibanes al poder ha generado un éxodo masivo de personas que intentan escapar de la persecución y el caos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 2.6 millones de afganos son refugiados y otros 3.5 millones son desplazados internos debido a la guerra. La situación de las mujeres bajo el régimen talibán es particularmente alarmante. Las restricciones impuestas por los talibanes han obligado a muchas mujeres y niñas a quedarse en casa, prohibiéndoles asistir a la escuela o trabajar. Esto ha revertido 2 décadas de avances en los derechos de las mujeres. Perspectiva económica. La economía afgana es otra víctima de la inestabilidad crónica. Tras la retirada de los fondos de ayuda internacional que mantenían a flote al gobierno anterior, el país ha caído en una crisis económica profunda. La moneda local ha colapsado, el desempleo ha aumentado drásticamente y la inflación ha disparado el costo de bienes básicos. Afganistán depende casi por completo de la ayuda humanitaria, pero las sanciones internacionales y el aislamiento del régimen talibán dificultan la distribución de ayuda a las personas que más la necesitan.
Amenazas terroristas. Otro factor que contribuye a la peligrosidad de Afganistán es la presencia de múltiples grupos terroristas, incluidos Al-Qaeda y el Estado Islámico de Khorasan, ISIS-K. Estos grupos no solo representan una amenaza interna, sino que también generan preocupación a nivel internacional. ISIS-K, en particular, ha estado llevando a cabo ataques contra civiles, tanto afganos como extranjeros, con el objetivo de socavar al gobierno talibán y ampliar su influencia en la región. La comunidad internacional y Afganistán. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para estabilizar Afganistán, la situación sigue siendo extremadamente volátil. La mayoría de los países no reconocen oficialmente al gobierno talibán, lo que ha dificultado cualquier forma de diplomacia efectiva o acuerdos de ayuda. Mientras tanto, la comunidad internacional enfrenta un dilema: cómo ayudar a los afganos sin legitimar a los talibanes. Conclusión. Afganistán, con su larga historia de conflicto y crisis humanitaria, sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo. Las esperanzas de paz se ven obstaculizadas por una combinación de factores internos y externos, desde la violencia terrorista hasta la falta de un gobierno inclusivo. Aunque el país enfrenta enormes desafíos, el pueblo afgano sigue mostrando una resiliencia impresionante. Sin embargo, el camino hacia la paz y la estabilidad sigue siendo incierto y lleno de peligros. Fuentes como el Índice de Paz Global y reportes de Naciones Unidas confirman el lugar de Afganistán en lo más alto de los rankings de peligrosidad. Pero no debemos olvidar que detrás de las estadísticas hay millones de vidas afectadas por la guerra, la pobreza y la falta de derechos fundamentales. Y que es importante la paz en todo el mundo. Suscríbete ahora.